presidente a entregar lo que fue la segunda etapa de este andador peatonal. Fue una ampliación de banqueta, de la banqueta ya existente en el tramo de lo que son las instalaciones del Ceretam, donde se encuentra la gasolinera. El año pasado habíamos realizado la etapa de la gasolinera hacia la localidad de Agua Buena. Con esta etapa concluimos ya lo que es toda la iluminación de Tamazopo a Agua Buena, son alrededor de 3 kilómetros, con lámparas LED. Se suministró también, bueno, los postes, las bases, se puso una señalética, más que nada es delimitativa a fantasmas, y también se delimitó una parte para el uso de bicicletas, que la banqueta sea un poco más amplia para que pueda transitar el peatón y puedan venir bicicletas. Ajá. Esto, además de beneficiar a los peatones que transitan de Tamazopo a Agua Buena o viceversa, también beneficia al turismo. Sí, aparte del turismo hay mucha gente que sale en las tardes, en las mañanas a ejercitarse, entonces ya pueden andar seguros. Antes no existía lo que era la banqueta de la gasolinera hacia la localidad de Agua Buena, entonces veíamos mucha afluencia de personas en ese tramo caminando. Cabe mencionar que están los parajes ahí, las cascadas de Tamazopo, el trampolín, entonces ya será otra alternativa para el turismo en temporada alta, cuando hay mucho congestionamiento vehicular. Bien, además me dices que incluye una ciclovía. Sí, o sea, es un área delimitativa para lo que son las bicicletas y puedan caber perfectamente lo que es el peatón y la persona en bicicleta.